A Dios gloria en la mañana de hoy. Quiero considerar en esta mañana el libro del evangelista Lucas, capítulo número 5, versos 17 al 26 de la siguiente manera. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombros, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Hay situaciones en la vida nuestra donde, como decimos en el campo, nos veremos forzados a dar un poquito la milla extra, donde debemos hacer un esfuerzo mayor por poder alcanzar lo que quisiéramos lograr. Ciertamente que a veces en lo que es nuestra vida secular, en lo que son nuestros planes seculares, a veces la gente se esfuerza. Hay gente que desea tener una profesión X y esa profesión conlleva muchos años de estudio. La gente se enfoca y comienza ese proceso hasta que finalmente lo logra. Y en una época como la que vivimos en el tiempo de hoy, donde existen las redes sociales, la gente lo publica con orgullo, con alegría. Y muchas veces la frase que uno acostumbra a ver de manera frecuente es: finalmente lo logré. Si ciertamente hay cosas en la vida que, aunque difíciles de obtener, nos enfocamos en ella, en perseverar, en insistir, hasta finalmente alcanzarlas y lograrlas. ¿Cuánto más debemos tú y yo enfocarnos en las cosas espirituales? El consejo de Dios para la vida tuya y para la vida mía ha sido: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Lo que quiere decir es que cuando tú y yo nos enfocamos en poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, en lo primero que busquemos en nuestra vida, como Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos adicional, Él se encargará de añadirlo. Pero Dios necesita ver que a nosotros nos interese acercarnos, buscar las cosas espirituales. Lamentablemente, si no perseveramos, será bien difícil que lo podamos lograr aquello que queremos hacer. Fíjate que aún en el servicio a Dios, Dios nos ha dejado un consejo, o más bien una ordenanza, y es que para poder recibir la corona de la vida que el Señor tiene reservada para aquellos que le aman, necesitamos perseverar hasta que finalmente o el Señor venga a levantar su iglesia o nosotros vayamos a su presencia. El pasaje bíblico leído en la mañana de hoy es un pasaje muy conocido, del cual podemos hablar en un sinnúmero de ocasiones, y hay tanta tela para sacarle al mismo. Algo sí es seguro, que era un caso complicado. Un hombre
que dentro de su condición de salud era paralítico. Su cuerpo no tenía ningún movimiento. La gente, por su condición, siempre se prestaban para ayudarle, pero lamentablemente, aún así, en muchas ocasiones era difícil y complicado. ¿Cuánto había en aquel hombre? Cuántas preguntas, cuántos deseos, cuántas interrogantes, cuántas veces aquel hombre quizás en su mente hubiese deseado no estar en la condición en la que se encontraba en ese momento. La lucha o los pensamientos en el interior que muchas veces tú y yo libramos, nadie las conoce. El único que conoce aún hasta los pensamientos, como decía el salmista, que son ocultos, es el Dios que está en el cielo. Es el Dios que tú y yo servimos. Posiblemente en aquel hombre había tristeza. Posiblemente aquel hombre se sentía abandonado. Posiblemente aquel hombre se sentía solo, incapaz, frustrado y más aún sin esperanza. ¿Quién me puede ayudar? Más allá de quizás ponerme en un lugar para pedir limosna, más allá de ayudarme para cumplir con ciertas cosas que necesitaba hacer. Pero en aquel hombre tenía que haber habido el deseo, la necesidad de poder hacer cosas por sí mismo. Ciertamente había un caso difícil en medio de esa situación que estaba viviendo ese hombre. Sin embargo, el pasaje bíblico que estamos leyendo en la mañana de hoy nos está enseñando que los obstáculos no pueden detenernos cuando hay determinación, cuando hay perseverancia, que aún en nuestra vida, cuando esos obstáculos puedan parecer inamovibles, que quizás está la enfermedad, quizás está la crisis, quizás está la situación financiera, no importa la situación, el obstáculo que haya de frente, que pueda parecer inamovible, que pueda parecer que está ahí estático, que no hay manera de moverlo. Nosotros debemos siempre recordar que el que persevera triunfa, que en este camino no podemos detenernos, que la fe nos debe impulsar a seguir insistiendo, a seguir empujando hasta finalmente ver el milagro de Dios para nuestra vida. La Biblia dice, el escritor de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la que nos ayuda a ver más allá de ese obstáculo, de esa circunstancia que tengo de frente. La fe es la que me ayuda a insistir y a no rendirme. Dios quiere que tú y yo veamos más allá de lo que tenemos de frente. Hay oportunidades, mi amado hermano, que se dan una vez en la vida y hay que aprovecharla. Bartimeo, como decía mi pastor hace unos días en su sermón, Bartimeo en medio de su condición de ser ciego, pero en su manera de poder decir, yo voy a insistir, yo voy a perseverar, pero no me voy a rendir, comenzó a gritar, porque él estaba utilizando otro de sus sentidos, su sistema auditivo, y escuchaba el bullicio, la algarabía de la gente. Y cuando finalmente escuchó que esa algarabía estaba bien cerca, comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandaron a silenciar, lo quisieron detener, pero mientras más lo mandaban a callar, más fuerte él gritaba. Dios quiere en esta mañana que tú y yo sigamos intentándolo, que tú y yo sigamos perseverando. Dios no me contesta, sigue orando. Dios no me contesta, sigue pidiendo. Dios no me contesta, sigue insistiendo. No es que el cielo está cerrado.
Hace tiempo Dios ha visto tus lágrimas. Hace tiempo Dios ha escuchado tu oración. Hace tiempo Dios ha escuchado tu plegaria. Pero entonces, hermano Alex, si hace tiempo Dios me contestó y me ha visto y ha visto mi desesperación, ¿por qué no hace algo? Porque tú y yo debemos recordar que el tiempo de Dios nunca será el tiempo nuestro. Que mientras nosotros pensamos que ha pasado una eternidad y Dios no ha hecho nada, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y no solamente es diferente al nuestro, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuánto tiempo llevaba este joven hombre paralítico? Yo no lo sé, pero este era el tiempo que Dios había determinado para él. Este momento de este pasaje es el momento que Dios había determinado para él. La oportunidad llegó. ¿Sabe cuándo llegó esa oportunidad? Cuando llegó Jesús. Jesús llegó a Capernaum, estaba en una casa. La gente se enteró, la gente corrió, llegó hasta la casa. Esa misma noticia que esa gente había escuchado llegó a los oídos de aquel paralítico. Llegó a los oídos de aquellos que cargaron su lecho para ayudarle. Siempre en el camino, por más difícil que sea lo que estemos experimentando, yo quiero decirte que siempre aparecerá alguien que Dios lo pondrá ahí para ayudarnos, para que podamos seguir hacia adelante. Siempre aparecerá alguien en el camino que nos ayude a levantar las manos. Siempre aparecerá alguien en el camino que Dios envíe para extender la mano y ayudarnos cuando estamos de rodillas, cuando estamos caídos. ¿Para qué? Para que cuando finalmente termine lo que estamos experimentando, podamos decir: estuve derribado, pero no destruido. Me empujaron, pero la mano del Señor, alabado sea su nombre, fue la que me sostuvo. La oportunidad llegó cuando Jesús estaba en Capernaum. La gente llegó, la puerta se tapó, no había manera de entrar. Así de grande era la necesidad de la gente. Fuera porque había necesidad o fuera porque había curiosidad, allí estaba la gente dispuesta a escuchar la palabra del Señor. No podemos desanimarnos. Las voces siempre van a estar ahí para crear duda. El miedo siempre va a estar ahí tratando de infiltrarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando Él está presente, cuando Cristo está presente, no podemos rendirnos. Tenemos que seguir hacia adelante. La mujer del flujo de sangre, la gente le rodeaba, pero ella dijo: ahí está mi milagro. Si tan solo tocare el borde del vestido, yo sé que seré sana. Son esos los momentos donde tú y yo debemos de dejar de decir de memoria y comenzar a ponerlo en la acción. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos de memoria, pero a la hora de la verdad necesitamos hacerlo nuestro. No podemos rendirnos. Jesús está en la casa. Jesús está presente, y cuando Jesús está, mi milagro está. Cuando Jesús está, mi bendición está. Cuando Jesús está, mi provisión está. Y sabemos que a los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas obran para bien. Él es mi roca, Él es mi refugio en la tormenta. En los momentos donde mi desesperanza es tal que a veces pienso que no voy a poder seguir, ahí es donde su voz me dice: insiste, no te rindas, no te detengas. Yo vine en esta mañana a decirte, en el nombre del Señor, aleluya, que puede estar las puertas cerradas, que pueden estar las ventanas tapadas, pero el cielo siempre está abierto. No verás nada de frente, no verás nada a tu derecha, a tu izquierda, no verás posibilidades a tu espalda, pero mira al cielo. El cielo nunca está cerrado. El cielo siempre está abierto. El problema puede ser grande, la situación puede ser grande, pero Dios te está diciendo en esta mañana: insiste, no te rindas, no te detengas, no desperdicies esa oportunidad. Jesús llegó, Jesús está en la casa, Jesús está presente. Y aunque parezca difícil, tu milagro, tu bendición,
tu provisión ha llegado en el día de hoy. Yo no quiero hablarte palabras que suenen bonitas para que tú te motives. Yo quiero hablarte palabras que entren en tu corazón y tú puedas entender en la mañana de hoy: Jesús está en la casa. Jesús está presente. En medio de las lágrimas que bajan por tus mejillas, Jesús está ahí al lado. Yo quiero que tú sientas, aleluya, la mano del Maestro sobre tu hombro diciéndote: no es hora de rendirte. No es hora de detenerte. No es hora de decir, como decimos en un argot de campo, tanto nadar para morir en la orilla. No, yo voy a seguir nadando. Yo voy a seguir corriendo. Yo voy a seguir moviéndome porque Jesús está presente. Lo único que tú y yo necesitamos es acercarnos hacia donde Él está. Es demostrarle con nuestro corazón que no vamos a detenernos, que vamos a insistir. ¿Cómo insisten aquellos hombres que llevaban a este paralítico? Usaron técnicas que tuvieron que improvisar en el momento. No hay puerta, no hay ventana, no hay manera de entrarlo de la manera común. Pues tenemos que buscar otra forma. Pero no vamos a cargar con este hombre de nuevo. Vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Dios quiere ver la acción de nuestro corazón, el gesto, y miren lo que yo voy a decir la mañana de hoy. Y lo voy a decir con fe, no porque la Biblia lo dice, lo voy a decir con fe. El Jesús que estaba presente ahí, en medio de esa multitud que le estaba abrazando, por decirlo así, porque todos estaban en la casa y no había manera de que pudiera entrar más gente a esa casa. Pero yo te aseguro algo, y es mi pensar: si aquellos hombres con aquel paralítico no hubiesen encontrado una manera de entrar a aquella casa, el Dios que yo sirvo, que yo conozco, creo, y quizás con una seguridad, mi amado, que quizás tú me la cuestiones, pero por favor no me critiques. Creo que el Dios que está en los cielos, con solamente ver la intención de aquellos hombres, hubiese hecho algo a favor de aquel paralítico, si ellos no hubiesen podido entrarlo hasta donde finalmente llegaron. Creo que el Dios que tú y yo servimos ve lo que otros no pueden ver. Nadie estaba viendo el esfuerzo que ellos estaban haciendo. Sí, hermano, sí. No estoy inventándome algo. Sé que la Biblia dice que entraron finalmente por el techo. Estoy yéndome más allá. Estoy diciendo que si no hubiese habido ninguna manera de entrar a aquella casa, el Dios que está arriba en el cielo se hubiese movido a favor de ellos en misericordia, porque había visto su perseverancia, su insistencia, había visto lo que fuera con tal de alcanzar un milagro, porque habían reconocido que Jesús estaba en la casa. ¿Cuántas veces nosotros, porque alguien no nos dio una parte en un culto, porque alguien no nos saludó, porque alguien no nos puso en un departamento, en un comité, cuántas veces simplemente nos enchismamos usando la palabra nuestra de aquí de campo? Nos enojamos, nos molestamos. Aquellos hombres dijeron: hay que buscar la forma de llegar donde está Jesús. Lo subieron por el techo utilizando técnicas improvisadas. Rompieron el techo. La Biblia no dice cómo lo rompieron, y yo no voy a inventarme tampoco que si el techo era de paja, que no. Yo sé que la Biblia dice que rompieron el techo. Bajaron al hombre por el techo. Tal vez aquellos 4 tenían más fe que el paralítico. Tal vez ellos estaban ayudando la fe del paralítico. Y el paralítico posiblemente decía: aquí no hay más nada que hacer. ¿Quién va a resolver mi problema? Pero aquellos 4 dijeron: nosotros vamos a ayudarte. Qué bueno cuando aparece gente que nos ayuda a levantarnos, a volver de nuevo a recuperar la fe en el Señor. No podemos darnos por vencidos ante las dificultades de la vida. No te des por vencido. En esta mañana Dios te está diciendo: inténtalo.
persevera, insiste, pero nunca te rindas. Porque Dios lo único que quiere ver es que tú y yo hagamos lo que está a nuestro alcance, lo que podemos hacer. El resto lo hará el Señor. ¿Sabe cuál fue el milagro completo? El milagro completo fue cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Hay un milagro de salvación. Fue lo primero, porque a Dios le interesa que seamos salvos. Y después de haberle salvado, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre que había entrado por el techo salió por la puerta con su lecho en la mano como testimonio de que había llegado a donde estaba Jesús. Y cuando tú y yo llegamos donde está Jesús, todo cambia, todo es diferente. Solamente tú y yo debemos insistir, persistir, intentarlo, pero nunca rendirnos. Lindo día, bendiciones en el Señor.